algunas experiencias y también alguna investigación propia realizada en relación a la justicia en China. Entendemos que es siempre motivador hablar de la justicia en otros países, en otros continentes, pero en este caso en particular es imposible dejar de mencionar que China es la primera potencia económica a nivel mundial y, por tanto, el tema de la justicia en China, la cultura jurídica en China, cobra mayor importancia, acaso por esa misma situación. Vamos a empezar haciendo mención de los puntos que vamos a desarrollar y en los cuales hemos querido empezar a manera de introducción haciendo referencia a algo que nos parece fundamental: la relación entre el derecho y la cultura. Es importante entonces comenzar hablando de que el derecho es parte de la cultura en todo país y por ello mismo la cultura jurídica en China es una cultura bastante fuerte, una cultura bastante antigua. Yo quiero destacar que, en definitiva, esto es posible de contrastar cuando hacemos referencia, por ejemplo, a esta expresión mitológica que vemos en pantalla, de nombre Xie Shi, que es un animal que, vean ustedes, tiene, digamos, un cuerno y simboliza a la justicia en China, a diferencia, por ejemplo, de la diosa Temis en la cultura occidental asumida en nuestro país. Esta es una representación antiquísima de la justicia que, la entiendo yo, tiene mucha más vitalidad. Es una representación mucho más activa que de repente una justicia con los ojos vendados, porque en la mitología china este animal sagrado es tan activo que reconoce en situaciones de diferencia entre las partes cuál de las partes está equivocado o equivocada, y además no solamente puede señalar, en su caso, a la persona que ha cometido un delito, sino que en su caso puede hasta matarla. Y es que, bueno, esas son las características entonces de la mitología china en relación a esta representación que podemos ver, junto a la cual en el Tribunal Supremo de Justicia de China, Tribunal Popular Supremo, en realidad se erigen dos montañas, porque se entiende que la justicia solo puede ser simbolizada por, además de este ser mitológico, dos montañas gigantes, porque esa es la dimensión de lo que se pretende alcanzar cuando se busca justicia. Bueno, lo interesante de la cultura jurídica china es que ha tenido un proceso de continuidad
sin interrupción, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en países como los latinoamericanos, en los que las culturas originarias se vieron interrumpidas en su desarrollo a raíz de la conquista y posterior colonización. Entonces, no existe una gran variación en el desarrollo de la cultura jurídica china, aunque también, evidentemente, en su momento, ellos reconocen la influencia del derecho romano y del derecho anglosajón. Sin embargo, la cultura jurídica china se basa siempre en sus realidades nacionales propias. Por eso es que hacemos referencia a la sabiduría nacional que orienta a la cultura jurídica china. Y entre esa filosofía nacional no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, a los filósofos antiguos como Confucio, que en el ámbito ético, en el ámbito moral, sienta las bases de lo que actualmente es la cultura jurídica china. Están además otros expertos en el derecho, están emperadores y generales, están además las realidades de las etnias y las religiones en China. Es importante destacar que como consecuencia de esa integración, los tres elementos fundamentales que hacen a la cultura jurídica china son la paz, la armonía y la igualdad. Diríamos entonces que estos son los tres valores supremos que adopta China como valores orientadores del resto de su ordenamiento jurídico. Veamos ahora ya en concreto la organización y estructura de los tribunales de justicia en China. Tenemos en la cúspide al Tribunal Popular Supremo, que es uno solo, con sede en Beijing o en Pekín. Tenemos 31 tribunales populares superiores, ¿sí? Estos tribunales superiores se asientan básicamente en las provincias, que son 23, pero además existen otras unidades administrativas con nivel provincial, de tal forma que podemos hablar de 31 tribunales populares superiores, semejantes de repente a los tribunales departamentales de justicia en nuestro país. Por debajo tenemos a los tribunales populares medios, que en realidad son más de 400 en la China, y tenemos más de 3.000 tribunales populares básicos o tribunales de base, ¿no? En realidad, la existencia de una gran cantidad de tribunales y de jueces se encuentra justificada obviamente por los casi 1.400 millones de habitantes existentes en ese país, ¿verdad? Veamos, por favor, las características de los tribunales. Básicamente este es un esquema que nos permite apreciar ese orden jerárquico del que hemos hablado. Decíamos en la cúspide el Tribunal Popular Supremo, por debajo los tribunales populares superiores, pero con ese mismo nivel tenemos a un tribunal militar superior, sí, que son varios en realidad los tribunales militares superiores. Por debajo de los tribunales populares superiores
tenemos los tribunales populares medios, pero vamos a ver que existen también tribunales especiales, ¿no? Como es el caso de los tribunales marítimos, que son 10, los tribunales de la propiedad industrial, tribunales de la propiedad industrial que tienen el rango de los tribunales medios y que tienen también el mismo nivel que un tribunal militar medio, y ya en la base los tribunales populares de base, ¿no? Y también los tribunales militares básicos. Sobre esto podríamos de repente profundizar algo más a continuación. Siguiente. Decíamos que tenemos tribunales marítimos, ¿no? Que son 10 en estas ciudades. Podemos continuar, por favor. Tenemos tribunales de la propiedad industrial en 3 ciudades que conocen los asuntos relativos a la propiedad industrial. Seguimos. Tenemos otros tribunales especiales como son el Tribunal Financiero, ¿ya?, establecido en Shanghái, equivalente a un tribunal medio, que conoce litigios comerciales y financieros, casos administrativos relacionados con las finanzas. Pero vean ustedes la cuantía que tiene que ver con este tribunal especial financiero es realmente elevada en términos de dinero, ¿no? Veamos por favor el siguiente, el Tribunal Especial del Internet, en una ciudad muy cercana a precisamente el parque donde habitan los ositos panda. En esta ciudad está este Tribunal del Internet, en el que la atención es a través de un robot, ¿no? Un robot que es, digamos, hace las veces de plataforma en nuestro país, recibiendo, en su caso, las denuncias, las demandas relacionadas con la materia, pero además, evidentemente, un tribunal altamente informatizado, con un equipamiento absolutamente completo en materia de tecnología. Este tribunal conoce disputas contractuales como compras por Internet, servicios y préstamos de microfinanzas, disputas por infracción del copyright. Seguimos, por favor. Disputas por infringir el derecho de personalidad de los demás por Internet, responsabilidad de productos de compras en Internet, nombre de dominio de Internet, disputas administrativas causadas por la administración de Internet. Evidentemente, en el mundo ya la utilización del Internet en las transacciones comerciales es absolutamente enorme, de tal forma que se justifica la existencia de ese tribunal. Tenemos también a los tribunales comerciales internacionales, ¿sí?, que en este caso son una especie de salas dentro del Tribunal Supremo, dentro del Tribunal Popular Supremo. Estos tribunales comerciales internacionales conocen litigios relativos a negocios internacionales. Bueno, yo quiero destacar ahora las atribuciones de cada uno de los tribunales, particularmente del Tribunal Popular Supremo.
Veamos una primera atribución: supervisar las actividades de todos los tribunales en todos los niveles e incluso los tribunales especiales. Una segunda atribución: juzgar casos de primera instancia que la ley le concede. Estamos hablando de casos relacionados con la seguridad del Estado, básicamente. Juzgar casos de apelación y de protesta ya sentenciados y resueltos por los tribunales superiores y los tribunales especiales. Juzgar casos de protesta formulados por la Fiscalía Popular Suprema mediante el procedimiento de supervisión de prueba. Realizar interpretación jurídica, que es algo fundamental, lo que además se plasma en boletines informativos, electrónicos y tipo gacetas, donde está la interpretación de la norma positiva que debe aplicarse a nivel nacional por todos los tribunales y jueces de aquel país. Liderar y gestionar la administración judicial en todos los niveles. Seguimos. Y bueno, una atribución también bastante especial, de la que podemos de repente hablar adelante, es la interpretación, ya la dijimos, la revisión de la pena de muerte. Es importante que de repente podamos dialogar sobre esto adelante. Sin embargo, cuando hablamos de este tema, un tema tan sensible, con los jueces chinos, en realidad vamos a ver que solamente determinados delitos tienen pena de muerte y, sin embargo, no se concibe la posibilidad de justicia sin pena de muerte. Es algo que forma parte realmente de la cultura china. En todo caso, el Tribunal Popular Supremo tiene esa atribución de revisar sentencias de pena de muerte, lo cual muchas veces va postergando la ejecución de alguna persona, o en su caso de repente alguna posibilidad de rever el caso si acaso se considera que existe error en la decisión inferior. Veamos las atribuciones de un Tribunal Popular Superior. Juzgar casos criminales, civiles y administrativos de la primera instancia, apelaciones y protestas contra las sentencias y fallos de los tribunales medios, revisar el caso en que el tribunal medio ha condenado la pena de muerte y sin ninguna apelación, y después informar al Tribunal Supremo para su aprobación. Este es otro mecanismo, vean ustedes, para revisar una sentencia que haya condenado a la pena de muerte a una persona. Hablemos de las atribuciones del Tribunal Popular Medio: juzgar casos criminales, civiles y administrativos en primera instancia, conocer apelaciones y protestas contra las sentencias y fallos del Tribunal Básico. Hay un orden jerárquico que es semejante al existente en otros ordenamientos jurídicos. Las atribuciones principales del Tribunal Popular Básico: juzgar casos criminales, civiles y administrativos en primera instancia. Bien. Cuando hablamos de los órganos de juicio, vamos a ver que en China
existen dos posibilidades de juzgamiento. Una posibilidad a través de una corte única, es decir, un juez unipersonal, principalmente en casos criminales menores o casos civiles simples, y una corte colegiada, que está conformada por más de 3 jueces, en algunos casos solamente jueces y en otros casos incluso con la incorporación de jueces ciudadanos, ¿no? Esta corte colegiada conoce casos administrativos, apelaciones y protestas, y también la revisión de la pena de muerte que posteriormente se puede llevar a la corte colegiada. Bueno, acá mencionamos a quienes no pueden ser designados como jurados populares, bastante, digamos, semejanza con quienes estaban prohibidos en nuestro país de ejercer como jueces ciudadanos, ¿no? No pueden ser jurados populares o no pueden ser jueces quienes formen parte del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, que es la máxima instancia de gobierno. Tampoco pueden serlo el personal del Comité de Supervisión de esa Asamblea o del Tribunal Popular, de la Fiscalía Popular, del órgano de seguridad pública, que se asemeja a la policía en nuestro país, órgano de seguridad del Estado, y del órgano administrativo judicial. Tampoco pueden ser llamados a juzgar los abogados, notarios, árbitros y demás trabajadores del servicio de base y otras personas que no sean aptas por razones de su cargo. Bien, ya prácticamente finalizando, es importante destacar cuáles son los principios básicos del juicio en China. Básicamente se reconoce el principio de igualdad en la medida en que todos lo conocemos, un trato igual a los iguales y un trato desigual a los desiguales, el derecho al uso de la propia lengua nacional por la existencia de, además, diferentes lenguas correspondientes a las diferentes etnias en China, un proceso abierto de la prueba, el principio de defensa y debate, y finalmente la instancia plural o la doble instancia. Es algo que se está profundizando inclusive en los últimos años. A partir del año 2017 se ingresa una reforma muy grande, una reforma judicial que pretende profundizar la independencia del órgano judicial en China y evidentemente reconocer el derecho de las personas a que un fallo dictado por un tribunal inferior sea revisado por otro superior. Hay elementos que de repente pudiésemos conversarlos y dialogarlos a través de sus participaciones, de tal forma que me queda agradecerles a ustedes por su atención. Muchísimas gracias. A continuación vamos a presentar al doctor Juan Carlos Berríos Albizu, quien se va a referir al tema Transparencia Judicial de los Tribunales Populares Chinos. Doctor, por favor. De veras un gusto poder compartir con ustedes unas vivencias que pudimos experimentarlas en China, y nuestra participación es precisamente hablar sobre una temática tan importante y que nos parece muy importante reflejarlos ahora, sobre todo en la etapa que estamos viviendo en el país.
A mí me ha tocado explicarles un poquito acerca de lo que es la transparencia judicial en China. Es un tema muy importante debido a su cultura milenaria, debido a sus principios culturales, éticos, morales, que tocan sobre este tema y lo hacen profundamente reflexionando sobre temas importantes. Ellos hablan sobre que la transparencia es tan importante y lo emplean 3 palabras importantes. Dicen facilitar, prevenir y mejorar, dice. Pero ¿facilitar qué? Dice, facilitar la justicia judicial. ¿Prevenir qué? Dice, prevenir la corrupción. ¿Pero para qué? Para mejorar un sistema judicial, mejorar la credibilidad de quién, de las personas hacia la administración de la justicia en cuanto hagan sus peticiones constitucionales, jurisdiccionales. Sí, se basan en esas 3 palabras que son muy importantes y que están muy arraigadas dentro de la cultura de China. Entonces ellos dicen, a través de una frase importante, la justicia no solo debe ser hecha, sino la justicia debe ser vista. Es decir, que la justicia debe ser transparente, debe ser abierta, debe ser publicada, ¿sí? Esos son los postulados que manifiestan la cultura china. En esa profundización que hablaba nuestro colega y sobre la estructura que ha planteado y lo ha descrito, ¿no es cierto?, desde los tribunales supremos populares, los tribunales intermedios y los tribunales básicos, ellos creen como un mecanismo judicial de profundizar esa justicia que se hace en esos tribunales a través de ¿qué? De un mecanismo abierto, de un mecanismo dinámico, de un mecanismo transparente, conveniente y sobre todo de un mecanismo que sea justo, ¿sí? Miren cuán importante es esa filosofía que manejan la cultura china en cuanto se refiere a la administración de justicia. Asimismo, esto implica que esta promoción de la transparencia implica proteger cierto tipo de derechos que son importantes, como el derecho a la información sobre los litigios que se desenvuelven en cada uno de los tribunales que ha descrito acertadamente nuestro querido magistrado, el derecho de participación de la ciudadanía en todas estas transformaciones que se están dando en China, el derecho de supervisión, que es muy importante desde la jerarquía más alta hasta el último funcionario, el derecho a ¿qué? A una expresión del público en general a esto que son los tribunales chinos. Ya vamos a ver que esos medios de alternativos de solución de conflictos, como es la mediación, cómo lo practican ellos allá. Y aunque no crean, de acuerdo a esos tribunales que ha manifestado nuestro magistrado, lo que prevén ellos es reducir jueces. Nosotros lo que pretendemos en nuestro país, ¿qué es aumentar cada vez más jueces. ¿Y cuántos millones y millones de chinos son? Imagínense. Pero ellos en su política que tienen es reducir jueces. Pero ampliar ¿qué? Los medios de comunicación, las nuevas tecnologías de información y comunicación. Pero para promover esa transparencia, no solo ellos han confiado en sus medios tradicionales, que eran la radio, la televisión, los periódicos, las revistas donde transmitían y otros medios tradicionales. También invitaban a los ciudadanos a participar a esos juicios. Sí, pero como son tan responsables, tan disciplinados, que cuando uno entra a una sala de esas audiencias, les prometo que no se permite los celulares ni hablar absolutamente. Dejan de desenvolver el juicio a la autoridad que está presidiendo. ¿Sí? Son muy, pero muy disciplinados. Pero todo esto ha tenido que implementarse a través de otro tipo de mecanismos, como es la tecnología de la información en plataformas que lo han ido practicando paulatinamente. Nosotros tenemos una plataforma de servicios judiciales, sí, pero ellos han adelantado ya en esas plataformas a través de esa tecnología. Como tenemos esa plataforma de prueba de los procesos, de los juicios judiciales, de los documentos de sentencia, de la información de cumplimiento. Ya van a ver que un abogado no necesariamente tiene que acudir a los tribunales. Si ustedes dan una pasada por cada uno de los tribunales que ha referido el doctor Jaimes, están vacíos. Dice, ¿pero dónde están las filas como tenemos aquí en cada tribunal departamental o en cada juzgado? No existe filas.
porque todo ya está sistematizado a través de las tecnologías de información y comunicación y a través de esas plataformas que vamos a ir describiendo paulatinamente. Pero a su vez han ido creando nuevos patrones de transparencia, como aparte de los medios tradicionales de la radio, de la televisión, de cómo transmitían, ¿no es cierto?, ese modo de administrar justicia. Entonces han ido evolucionando paulatinamente a través de ¿qué? De los códigos QR, de la línea directa de servicio 12.368, del WeChat, que lo llaman, y nosotros lo llamamos WhatsApp, creo que aquí lo tenemos, ¿sí? Y otros medios nuevos. Lo interesante de la implementación es que ahí no hay Google, tienen un sistema propio. Ustedes van a Chile y quieren hablar Google, quieren entrar, no, tienen su propio sistema y sistema de red a nivel nacional aplicando el Internet. Y uno quiere aplicar el WhatsApp, no lo puede. El WhatsApp no lo puede, pero tiene que haber WeChat. Y es una cosa increíble cómo han trabajado en unas pantallas tan grandes y las audiencias que están dándose a nivel nacional en todo Chile, ellos en China están controlando. En el mismo momento y al mismo instante saben si está dándose en Pekín o en otras ciudades las audiencias. Cómo han sistematizado la tecnología, y por eso dice, a través de ello hay que hacer una justicia transparente, abierta, pública, ¿sí? Donde todos conozcan cada una de la actividad procesal que está llevándose desde la promoción de la demanda hasta la última pieza, que es la sentencia y la ejecución de la misma. ¿Qué significa la transparencia? Significa el cruce de información también de manera integrada entre varios tribunales. Ellos hablan de tribunales inteligentes y tribunales electrónicos, ¿sí? Pero tiene que haber ese cruce a través de ese medio importante que es el Internet. Es un medio básico para ellos para demostrar este principio fundamental que es la transparencia. Y cuando hay ese cruce de información centrado en el pensamiento, dice, del Internet, en tiempo real, rapidez, gran número, interacción y experiencia, ahí es donde se va a materializar la transparencia. Ahora, cuando hablamos de que debe ser eficiente, pero debe ser eficiente este medio de Internet, ¿para quién? Para los usuarios, para el público en general, para el público que acude a los tribunales a buscar justicia. Y entre estos tenemos algunas prácticas judiciales, como es la ayuda del Big Data y la tecnología de la computación de nube, que ellos lo llaman. También nos hablan de lo que capturan y analizan datos relevantes para tomar estadísticas sobre el patrón de prácticas judiciales. Es decir, que cuando ellos vienen a sistematizar en toda esa parte de esos códigos que les he referido, van a ver casos, por ejemplo, nosotros tenemos de jurisprudencia y queremos sistematizarlos, pero ellos van a ver por teorías, van a ver por tipo de aplicación de leyes que estamos haciendo en la actualidad, van a ver que si cada caso es parecido o no es parecido ese caso, y tienen una plataforma específica de llevar adelante y sistematizar todos esos antecedentes caso por caso. Son tan disciplinados también en esa parte de la tecnología que también es otra cosa increíble. Con respecto a la publicación de sentencias, sobre la base de la publicación de los contenidos de las sentencias, se han desarrollado también aplicaciones adicionales, como es lo que les comentaba, la búsqueda de las disposiciones legales, enlaces a casos típicos del mismo, teorías, doctrinas, y es una cosa increíble que apretan un botón y les sale absolutamente todo. Y sus bandas ya son mucho más grandes y lo salen a nivel nacional. Es impresionante lo que pasa en China. Al mismo tiempo, verán esto que parece sorprendente, lista de personas deshonestas, dice. Miren cuán importante, dice. Se publica a esas personas deshonestas, se las publica y no van a creer que para los ciudadanos chinos cuán importante es la dignidad de una persona. Su dignidad es lo peor que pueden perder en la vida. Es como los mataran en vida, ¿sí? Y que le digan deshonesto. Es una cosa increíble y los publican en las listas. Y a los servidores judiciales, ¿cómo los sancionan? Como hace el Consejo de la Judicatura, aquí tenemos faltas leves, graves y gravísimas.
Allá hay cierto tipo, por la cantidad de población, el crecimiento demográfico, el juez que ha cometido alguna infracción en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, no tiene derecho a viajar en un avión de primera clase o subir al metro. Y saben el metro cómo es un medio de comunicación, de transporte tan importante que le digan usted no puede subir ahí porque está sancionado. Es una cosa increíble. Miren cómo se manejan hasta en esa parte de la Administración de Justicia y las sanciones que ellos tienen en cuanto se refiere a una omisión que puedan tener en el ejercicio de sus funciones. Que le digan no va a viajar en el metro, ¿sabe una ciudad a cuántos kilómetros está de uno al otro lado? Es grandísimo. ¿Sí? Y que no viaje en avión, imagínense los castigos que los van. ¿Por qué? Porque han arraigado en su cultura esos principios éticos, morales. Esa sanción que ha hablado de la pena de muerte, que si bien respetan los derechos humanos y lo están profundizando también, porque han suspendido algunas medidas de pena de muerte, porque antes matar un oso panda era pena de muerte, y ahora lo están revisando, porque también ellos dicen, y alguna pregunta se los hizo, ¿y qué pasa con el respeto a los derechos humanos? Sí, estamos en eso, pero su forma, imagínense, de cultura que han ido trabajando años tras años, les ha permitido regular la administración de justicia de millones y millones de habitantes de la mejor manera posible, utilizando sobre todo las cosas, ¿no es cierto?, las tecnologías de información y comunicación. Luego tenemos la plataforma de servicio de abogados, que proporciona la prestación de casos en línea, de consulta de archivos de casos en línea, consulta de información de casos, entrega electrónica, contacto con los jueces y otros servicios para abogados. La plataforma también presta 20 servicios, incluida la presentación de casos por línea, consultas en línea y evitar automáticamente la superposición de horario para sesiones judiciales. ¿Qué significa todo esto? Que a veces un abogado cuando va a una audiencia aquí en nuestro tribunal departamental, le dicen a las 3 de la tarde y llevan a las 4 de la tarde la audiencia. No porque no quieren, sino por la carga procesal que hay en cada uno de esos juzgados y en todas las materias. Pero allá tienen ya toda una plataforma sistematizada y el abogado sabe a qué hora se audiencia, a qué hora está programado desde el debate que va a hacer, lo tiene bien en la plataforma. Como el doctor Jaimes, ya son robots los que van. Si usted va ahí, prende un botón a un robot, el robot le responde y le dice su audiencia a tal hora y tal fecha. Quiere saber si su caso está en qué etapa del proceso o han respondido o no han respondido, le dan la respuesta en ese momento. Ahora, evidentemente, la otra dificultad que vamos a tener en el futuro es que los robots nos van a reemplazar a nosotros, que es el único problema. Pero sin embargo, lo que tenemos que entender que esa tecnología sí está buscando la transparencia en la actividad jurisdiccional que llevamos nosotros cotidianamente en el trabajo que vamos realizando. Luego tenemos la apertura al juicio, que también es la forma más directa y los medios para que las personas atiendan la adjudicación judicial y obtengan el requerimiento judicial, que lo leo porque es importante, con la amplia aplicación del Internet y el desarrollo de la tecnología de la información. Esto es importante, que en los últimos años la apertura de los juicios judiciales continúa haciendo innovaciones en el método, ampliando el objetivo, ampliando la influencia, llegando a ser cada vez más tecnológico. ¿Qué significa eso? Que ellos no se han quedado con el WeChat ni las otras innovaciones que han implementado, el código QR, sino que están trabajando cada vez con la participación de las mismas ciudadanías que van a la plataforma y hacen las propuestas, innovaciones que reciben de toda la población para ir mejorando ellos en la tecnología y cómo pueden ir solucionando sus problemas de la mejor manera a través de lo que es la transparencia y lo que es la tecnología. La próxima. La divulgación de esta información de cumplimiento es un contenido importante en la transparencia judicial de los tribunales populares y es un medio importante para promover el trabajo de cumplimiento de los tribunales, resolver problemas que causan dificultades en el cumplimiento y facilitar sobre todo el sistema de crédito social. Es decir, que la sociedad sobre todo crea en la justicia, ¿sí? Y que no haya problemas más allá de lo establecido que puedan realizar los tribunales populares.
En una audiencia que nosotros hemos podido compartir, van a ver que es unas salas también, pero son salas muy equipadas. Los televisores están aquí, aquí, aquí y atrás, ¿sí? A través de la tecnología, en materia penal que nos tocó ver, presentan la denuncia, hacen la investigación, el fiscal acusa o imputa, van a la audiencia, va a la defensa, le hacen un interrogatorio ya al denunciado o al imputado, como quieran llamarlos ustedes, el diputado reconoce su falta en ese momento y en ese momento dictan la sentencia. No tenemos esa etapa preparatoria o preliminar, ¿no es cierto? Que hay una investigación de los 6 meses, nada, directa. Y si hay un contradictorio, porque puede decir yo no soy, ¿sí?, el que ha cometido ese hecho, entonces ya hay un contradictorio. Irán a 2 o 3 audiencias más que nos dijeron, pero resuelven inmediatamente esa controversia en esa audiencia y dictan inmediatamente la sentencia. Pero una vez que le toman las declaraciones, ya sean a los acusados, a los imputados, a los denunciados o a los testigos, inmediatamente él declara y sale impreso ya su declaración. Y lo único que hacen es firmar. Y lo que nosotros tenemos en nuestras audiencias normalmente, ¿qué tiene que hacer el pobre secretario? Tiene que transcribir la audiencia de todo el día, hay veces toda la noche y las horas extraordinarias, no sé cuántas actas, y por eso también tenemos la retardación de justicia en nuestros tribunales, sobre todo en materia penal. ¿Sí? Las audiencias duran horas y horas y el pobre secretario es el que tiene que comenzar a transcribir todos los cassettes que están. En allá directamente termina la audiencia y ya sale la impresión de todo lo que... Miren cuán importante es la tecnología, que también lo estamos haciendo ya en el país. Ya hay una innovación acerca de la gobernación electrónica que está implementándose en la nueva ley del procesal penal, y hay nuevos temas que ya de a poco estamos comenzando a incursionar en esos temas importantes. En conclusión, quiero decirles que lo que señalaban ellos es que en los últimos años, a medida que los tribunales populares continuaban incrementando sus aportes y esfuerzos en materia de transparencia judicial, la transferencia judicial ha logrado un gran progreso desde sus formas hasta su sustancia y ha creado un nuevo avance tanto en la transparencia judicial como en la justicia judicial. Está profundamente arraigado en la mente de las personas que la divulgación puede generar justicia, anticorrupción y credibilidad sobre todas las cosas. Miren, esto de la divulgación de la información de toda la etapa que se realiza en el proceso es muy importante en todos los tribunales y ellos lo han considerado así. Por eso toda la actividad que se lleva en los tribunales populares de China, todo se transmite, todo se divulga, todo se pone en conocimiento y la gente está al tanto, sin intermediarios de ninguna naturaleza, respecto a toda la actividad jurisdiccional que está haciendo un juez colegiado o un juez unipersonal. Por eso es importante la tecnología, los medios tecnológicos de información y comunicación para llevar adelante. Ojalá en un día no muy lejano podamos contar también nuestro Tribunal Supremo de Justicia y de manera vertical hacia los juzgados y podamos contar con una nueva historia y dar credibilidad sobre la administración de justicia, ¿no es cierto?, a quienes acuden a nosotros para resolver ese conflicto de relevancia jurídica. Espero les haya gustado, muchísimas gracias, es una vivencia que hemos querido transmitir absolutamente y nada más. Muchísimas gracias.